de prodigios, de maravillas. Pero a veces nosotros como seres humanos, normal, ¿no?, nos quedamos solamente en el milagro y en lo lindo y en el aplauso. Pero ¿cuál es la enseñanza que hay detrás de ese milagro? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrarle a la humanidad? Porque el milagro no es para demostrar que Él puede hacer milagros. Él es Dios. Él no tiene que demostrarle a nadie que Él es Dios. Amén. Y que tiene poder. Pero sí hay que analizar despacio la Escritura para poder encontrar que ese acontecimiento responde a un sentir de Dios, porque el sentir de Dios es revelarse al hombre. Amén. Eso quiere decir que no podemos seguir a Dios solamente por el milagro. Ya el milagro es importante, pero ¿y qué quiere Dios con ese milagro? ¿Qué más me quiere enseñar Dios a través del milagro o de las maravillas que hace? Este hecho en particular tiene su registro en los 4 evangelistas. Todos ellos hacen mención de este pasaje o de este acontecimiento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se dan a la tarea de tomar los detalles que el uno y el otro no toman para ampliarnos el contexto en el que Dios ha obrado esas maravillas. Claro está que no solamente son los discípulos los beneficiarios del milagro, sino son 5,000 hombres, y entiéndase ya en esta parte que no estamos hablando solamente de hombres como género humano, sino de hombres, porque también el evangelista hace una excepción, y es sin contar las mujeres y los niños. O sea que no fueron 5,000 nomás, fue mucha más gente. Amén. ¿Qué quiso enseñarnos? Sería la pregunta. Cuando usted se acerque a la Biblia, no deje pasar los detalles. Hágase preguntas y hágaselas a la Biblia y hágaselas a Dios. Porque la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es un libro vivo. Amén, amén. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes se han acercado a Dios en un momento así como de confusión o de una necesidad extrema, y el único recurso para saber cómo habla Dios es a través de la Biblia. Porque no le creo a mi mamá, porque no le creo a mi papá, porque no le creo al pastor, porque no le creo a nadie, pero le creo a Dios. Amén. Amén. Y yo no sé si usted ha llegado a esos extremos, pero yo he llegado a ese extremo y le he dicho: Señor, lo que usted me diga ahí hago. Y hermano, esta palabra habla. Amén. Y habla el corazón y habla a la necesidad. Sí, Señor. Si usted no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga. Dios le dirá lo que tiene que hacer. Si usted está necesitando tomar una decisión en su vida trascendental, pregúntele a Dios. Amén. Dios le habla a través de la palabra. Amén. Son detalles que nosotros a veces pasamos por alto. Los antiguos tenían 2 piedritas, el Urim y el Tumim, y las lanzaban. Si las piedritas brillaban, entonces sí. Si las piedritas no brillaban, era no. Y ellos tenían su manera de comunicarse con Dios, y Dios les respondía. Nosotros ahora no tenemos el Urim y el Tumim, pero tenemos la palabra de Dios y la inspiración del Espíritu de Dios. Así que no se atemorice por preguntarle algo a Dios, porque Dios está interesado en responderle. ¿Qué quiso enseñarnos el Señor Jesús en esta situación? Lo primero que tenemos que entender es el contexto en el que sucedió el milagro. Si usted lee en el subtítulo que los traductores hacen
en el capítulo 14 dice, muerte de Juan el Bautista. Ese es el contexto en el que está insertado este pasaje. Hay una revolución, hay una incertidumbre en aquellos seguidores de Juan el Bautista, que son a su vez seguidores de Jesús desde el anonimato. Porque Juan viene predicando a Jesús. Amén. Juan el Bautista dice, yo no soy ni Elías, ni Jesús, ni el Cristo. Yo soy una voz que proclama, preparad el camino al Señor. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse para que cuando el Mesías llegue, ustedes puedan acceder al reino. Cuando Juan el Bautista hablaba sobre el reino, tocaban las fibras sensibles de Israel, porque Israel había dejado de ser reino luego de que Nabucodonosor derribara el templo de Salomón. Para ellos su más grande representación de Dios era el templo, pero al no existir templo, al ser llevados cautivos, ellos dejaron de ser reino, ya no tenían quien los representara, ellos mismos eran esclavos en las cortes, el rey que había fue llevado cautivo también. Es decir, que a partir de esa época Israel dejó de ser reino, terrenalmente hablando, y llega ahora un profeta diciendo palabras como: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. Y eso mueve el corazón de cualquiera. Amén, amén. ¿Cómo así el reino? Además veían también en Jesús y en el que se levantara de parte de Dios una esperanza de salir del yugo romano, porque ya históricamente habían pasado por varios cautiverios, y entonces Israel estaba cansada ya de ser esa nodriza de otros, y llegaron incluso, si usted lee cuando Jesús resucitó, los discípulos que eran judíos netos, tenían también esa esperanza: Señor, hablemos aquí antes de que ascienda, porque ya sabemos que se va a ir y no lo volvemos a ver. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Esa era la preocupación de Israel, el reino. Y si alguien hablaba del reino, ellos estaban ahí. ¿Quién dijo reino? ¿Quién dijo reino? Porque hablar de reino equivale a hablar de rey. Amén. Por eso Jesucristo es el rey de Israel. Aleluya. Y fue crucificado como el rey de Israel. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Así que hay una incertidumbre en toda la gente que seguía a Juan el Bautista, que iban y se bautizaban para arrepentimiento. Entiéndase el bautismo de Juan el Bautista como no un bautismo para salvación, sino un bautismo de preparación para poder, porque ellos comúnmente cuando se contaminaban por algo o cometían algún pecado, ellos eran inmundos físicamente. Amén. Entonces, había alguien que se le moría a alguien al lado, ¿no? Se le murió un amigo, estaban trabajando y le dio un paro cardíaco y se murió. Y claro, ¿qué es lo que uno hace cuando alguien se está muriendo? Tratar de auxiliarlo, socorrerlo, ¿verdad? Pero se murió, quedó inmundo. Automáticamente el que le socorrió quedó inmundo. Amén. Y la única forma de quitar esa inmundicia era lavándose en la tarde, echándose una bañada bien elegante, bien buena, y llevando una ofrenda de sacrificio, ya quedaba limpio de esa inmundicia. Entonces Juan viene otorgándole limpieza a través de un bautismo, pero ellos tenían que confesar de los pecados. Y ahí llegaron una vez llegaron los militares, y los militares de esa época, no hablemos de esta época porque esta época es diferente, eran corruptos. Y entonces les
que yo en un retén le saqué un dinerillo por ahí a otros. Juan los veía, pero ¿cómo se le ocurre que no se conforma con el sueldo que le dan, el salario que tiene? Bueno, le echaba su rapapolvo ahí, pero ellos con tal de ser limpios se aguantaban. A los fariseos, generación de víboras. Hermano, es que ese Juan predicaba bien. Porque necesitaba que el pueblo tuviera una moral restaurada. Una santidad restablecida. Hermano, esa gente iba a culto el sábado. Que no estamos hablando de ignorantes, estamos hablando de gente que se había levantado escuchando la Torá, la lectura, los milagros, los prodigios. Tenían la tumba de David, sabían dónde había estado enterrado Abraham, tenían todo eso. Nosotros de oídas lo hemos oído, pero ellos vivían ahí en la tierra. Disfrutaban de la bendición de Dios y se portaban mal. Entonces, igual ni corto ni perezoso les decía lo que querían. Pero desde el momento que le dije tenía que decírselo, pero tenía autoridad. Le dijo Herodes, ¿cuántas eran? 5. Yo estaba viviendo con la mujer de tu hermano y tal. Juan se lo dijo al gobernante y a la mujer no le gustó, y en un cumpleaños de la hija Herodes se pasó por ahí de copitas. Lo que me pida se lo doy, hasta la mitad de mis bienes. Pero lo que no sabía Herodes era que la mujer estaba esperando esas palabras para que a través de su hija pedir la cabeza de Juan. Y la pidió bien pedida. La quiero en una bandeja de plata. Herodes se le quitó la borrachera que tenía porque sabía que Juan era un hombre de Dios. Pero le tocó decapitarlo. Había comprometido su palabra delante de toda la corte. Y le traen la cabeza de Juan. Y se le entregan a la chica, y la chica se le entrega a la mamá. Bueno, los testigos de Jehová se pegan de eso para no celebrar cumpleaños, pero eso no tiene nada que ver. Como si hubiera sido en otra fiesta. Igual cuando tenga la oportunidad, la mujer había pedido la cabeza de Juan. O sea que eso no quiere decir que no, hay que dejar de celebrar cumpleaños porque mataron a Juan. Eso cuando le toca morir a un hombre de Dios, muere en el cumpleaños o en el día que le toque. Amén. Pero para que vean hasta dónde algunas interpretaciones bíblicas llegan a formar doctrinas. Que de ahí formaron una doctrina ya los testigos de Jehová. ¿Será que no les gusta dar regalos? Digo yo. Uno lo sabe. Entonces Jesús se da cuenta y sabe que el pueblo está buscando al rey porque ya Juan lo ha anunciado. Dice, detrás de mí viene uno, entre vosotros está uno que no conocéis. Yo bautizo en agua, pero ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y todos estaban mirando cuál era. Y Jesús dice, este me van a hacer rey. Y se va a un monte con sus discípulos a solas. Qué bueno estar a solas con el Señor. Mire, Dios necesita estar a solas con usted y conmigo. Amén, amén. Hay momentos en los que no podemos estar acompañados de nadie, solamente con Él. Amén. Para oír claramente su voz, para entender lo que Él quiere hablarnos. Y Jesús se va a un lugar apartado y desierto. Esas son dos características importantes. Un lugar apartado y desierto. Pero cuando la gente oyó, le siguió desde las ciudades. Y cuando Jesús sale, pues se encuentra que hay una multitud. Hermano, es que eso era una cantidad de gente. Pues si eran 5,000 hombres, ¿cuántos habían por todos? Mucha gente. ¿Y si todos eran familia numerosa?
Eso había mucho pueblo ahí. Y todos tenían el mismo carácter del hermano. 3, 5 y 4. Aleluya. Aquí hay mucha gente ahí. Y entonces el Señor de una vez programó un culto. Oiga, hermano, usted no se parece como al Señor en eso que usted ve. 1, 2, 3 hermanos dicen, no, hagamos un culto. Usted predica, usted recoge los perros, usted canta los coros. Se puede hacer un culto con 4 y 5. Pues si Jesús hacía cultos con 4 y 5, tenía más de 5,000. Dios, no, aquí en la convención. Aleluya. Y se puso a enseñarles y les enseñó. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esta gente? La Biblia dice que iba a pie detrás de Jesús. Aleluya. Desde las ciudades a pie hasta donde estaba él. Cuando la Biblia refleja detalles como lugar apartado, no era ahí a la vuelta de la esquina, era lejos. Un hermano me dijo, acompáñenme allí. Yo le dije, ¿ese allí de cuánto es? ¿Cuántos kilómetros son allí? No, eso es allí nomás. Hermano, me llevó a paso de él. Y me estaba doliendo la cabeza. Porque tiene un paso pero guerrero. Al final Dios nos envió un cuerpo con un coche y nos rescató. Pero es que hay gente que sabe caminar y camina, y eso es allí nomás, y llevan media hora y dicen, no, ya vamos a llegar, y ese ya vamos a llegar son otros media hora. Pues la Biblia habla de esa época, es así, esa es la mentalidad de la Biblia. Porque no hay coches, no hay el motor, no hay electricidad. La gente dice, nos vamos y caminamos sin pereza. ¿Y qué decimos hoy? Hay huelga de autobuses. Yo ya no voy. Está muy lejos. Eso allá hace mucho frío. Mire, cuando uno necesita de verdad la ayuda de Jesucristo, hermano, se le olvida que tiene que comer, se le olvida que tiene que dormir, se le olvida todo. Amén, amén. Porque uno necesita la intervención de Dios. Y sabe que en esta multitud había gente enferma. Enferma, iban tal vez desahuciados. Pero ellos necesitaban de parte de Dios esa sanidad. Amén. Pero cuidado, lo primero que hace Jesús es sale, los ve, tiene compasión de ellos y dice, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero esta gente no iba solamente por el milagro. La gente se quedó y dijo, bueno, ¿qué va a decir? Ya me sanó, me quiero quedar. Gloria a Dios. Si alguien ha venido hoy por el milagro de parte de Dios, yo le aseguro que Dios se le va a conceder el milagro. Pero Dios también espera que usted se quede. Amén. Bueno, ¿qué más va a decir Dios? Amén. No salga pitando de aquí, porque hay gente que recibe el milagro y no vuelve por aquí, sino cuando necesita otro milagro. Amén. Yo fui a orar por una mujer que estaba ya había llamado a su país, se había despedido, ya había hecho cartas para sus hijos. Bueno, ella decía que solamente un milagro de Dios, y Dios nos concedió ir a orar por ella. Dios la levantó de ahí, vino, regaló una comida un domingo y no volvió más. Estoy esperando que vuelva. Eso seguro va a volver por otro milagro, pero
no quiero que alguien aquí piense igual. Porque si Dios nos da la oportunidad de vivir, nos la da es para que los sigamos a Él. Dios no quiere sanarlo a usted para que se vaya al mundo, al pecado, a la maldad, a seguir ofendiéndolo a Él. Eso no es lo que piensa Dios. Amén. Bueno, Jesús sana a aquellos que están enfermos, que iban tal vez cansados, y llega la hora de la verdad. La hora que a usted y a mí también nos comienza a dar temblorcito cuando nos da hambre. Sí, le da temblorcito, a otro no le da temblorcito, sino que le da es como, sí, como rabiecita. Le pone impaciencia y resulta que es que la impaciencia es hambre. Y los discípulos que están viendo el panorama, ellos creen que Jesús no se está dando cuenta. Los discípulos están viendo el panorama y van y le interrumpen al Señor y dicen: bueno, Señor, ya es tarde, a ver si despide la multitud para que se busquen la vida. Los discípulos. Dicho alto y claro, que se busquen la vida. Aquí lo dice de una manera muy diplomática. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Qué es eso? Que se busquen la vida. Sí, muy diplomáticamente, Señor. Bueno, es que es... ¿Y el fondo local, Señor? No está en rojo, pero no alcanza sino para nosotros nomás. Ellos también estaban pensando que si se ponían a gastar lo que tenían no quedaba para ellos. Mucha gente. Y Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, dad de vosotros de comer. Y yo creo que sí. El Señor tan chistoso. Si le estamos diciendo que no tenemos ni a dónde ir porque esto es desierto. Pero si usted lee conmigo en el Evangelio según Juan, ese mismo texto, capítulo 6. ¿Están contentos, hermanos? Amén. El evangelista Juan toma un detalle que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo toman. Y es una pregunta, porque se ve que los otros no lo toman, pero Jesús sí hace esta pregunta. Dice, verso 5. Llama por ahí a Felipe, ¿no? Y Felipe, estoy viendo aquí como mucha gente. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Mire, ahí es donde yo quiero que lleguemos a analizar esas palabras del maestro. Mientras que los discípulos están planteando la posibilidad de que todo el mundo se vaya, Jesús no quiere que se vayan. Jesús está buscando la solución para darles de comer. Usted puede ver dentro de la iglesia que alguien le dice: no, eso no se ponga a seguir, váyase. Eso no es lo que piensa Jesús. Eso lo piensa un hermano nuestro, un discípulo del Señor. Pero Jesús no está pensando eso. Le está yendo mal. Pues búscate la vida. Tal vez tú puedes encontrar esa respuesta en algún miembro de la iglesia. Lo dijeron los discípulos, pero Jesús no está pensando eso. Jesús está pensando en cómo darle solución a tu problema. Por eso le amamos. Por eso le honramos. Aleluya. Por eso queremos conocerle cada día más. Porque Él piensa muy diferente como nosotros pensamos. Amén, amén. Muy diferente. Nosotros pensamos en nuestra limitación. Él no.
Cuando le dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Es que él vive un eterno presente. A los ojos de él, ya toda esa gente había comido, estaba saciada. Amén, amén. ¿Sabe qué registra Juan? Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuál es tu situación? Y tú empiezas a pedirle consejo a un hermano tuyo, a otro limitado como tú, a otro que no piensa, porque no puede pensar en tu problema, porque él tiene uno más gordo que tú. No, como fue alguien a pedirle limosna a otro y dice, no, mira, va, pida para los dos. Pida para usted y si le sobra me regala un poquito. Así permanecen muchos cristianos. Y cuando dan un consejo le dicen al otro, no, eso no es solución, búscate la vida. Pero Jesús sí sabe lo que va a hacer. Jesús sí sabe lo que va a hacer contigo. Jesús sí sabe lo que va a hacer con cada una de las familias de aquí. Jesús sí sabe lo que va a hacer con tus hijos. Jesús sí sabe lo que va a hacer con tu economía. Jesús sí sabe. Él sí sabe. La versión traducción lenguaje actual dice, cuando Jesús vio que mucha gente que venía hacia él y preguntó a Felipe, ¿de dónde podemos comprar comida para tanta gente? ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Esa es la realidad nuestra como seres humanos. Hermano, usted viene aquí como la viuda. Fue donde el profeta. Él le dice, profeta, mi marido ha muerto, tengo una deuda muy grande y se van a llevar mis hijos, ¿qué hago? ¿Y sabe qué le dice el profeta? Mujer, ¿y qué haré yo? Es que usted está problemada y yo también. Pero luego le dice a aquella mujer, ¿qué tienes en tu casa? Y ella en medio de su angustia dice, no, es que no tengo nada. Bueno, sí, tengo un poquito de aceite. Y Dios le toca el corazón al profeta y le dice, esa va a ser la solución. ¿Sabe, hermano, que nosotros muchas veces buscamos la solución muy lejos? Y la solución está ahí. Tú tienes la solución, pero no la has visto. Amén, amén. Dios te está mostrando el regalo y dice, Señor, y alzaré mis ojos a los montes. Y el Señor dice, ¿cuál monte? Aleluya. Cerca de ti está la palabra. En tu boca, en tu corazón. Está más cerca de lo que tú crees. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. La situación era muy crítica para ellos como seres humanos. Entonces digan, yo llevo un poquito de ofrendas. Yo llevo ahí mi fuerza, lo que puedo. Quisiera dar más. Y el Señor dice, no se trata de cuánto des, se trata con el corazón que lo des. Amén. Hoy hemos apartado algo para Dios, de lo que Dios nos ha dado. Y tal vez tú harías cuentas y Señor, no es que tú sabes. El Señor sí, Él sabe. Pero cuando llega a sus manos, sucede algo maravilloso, algo especial. Un muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y todos se preguntan, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y sabe cuál es la orientación de Jesús? Traédmelos acá. Esa es la orientación de Jesús. Traédmelos acá.
y dile al del problema que se recueste, que esté tranquilo, que no se afane, que crea. Claro, no se va a tumbar ahí en el sofá a ver televisión, no. Eso no es. Se habla de paz en el corazón. Siéntate, respira profundo. Deja que Dios obre. Deja que Dios tome control. No hagas nada tú. Si le estás diciendo a Dios que haga, no lo hagas tú, por favor. Deja que Dios obre. Y la gloria será para el Señor. Amén. Uno va y humanamente hace lo que tiene que hacer. Aconseja, ora, dice y uno se va. Señor, ahí le quedan. Usted verá qué hace con ellos. Dios obra. Dios toma el control. Amén. Traérmelos acá. Y cuando Jesús toma 5 panes, ese niño tenía que tener una mamá bien inteligente, porque le echó una merienda. Le echó una merienda suficiente. ¿Te vas con Jesús? Toma una canastica. 5 panes. Pero el niño tenía que estar muy bien en culto. Porque otro, a las 9 de la mañana, fuera un pan, ya no quedaban sino 4. Y medio pez, ya no quedaban sino 1 y medio. Pero este niño no. Este niño controló su necesidad. Amén, amén. ¿Cuál sería la necesidad de ese niño? ¿Usted no se ha puesto a pensar cuál sería la necesidad de ese chico? Irse caminando detrás de Jesús, ¿a costa de qué? Yo veo jovencitos que vienen al culto. Digo, Señor, ¿cuál será la necesidad que hay en su corazón? Han dejado tal vez una invitación al parque, comer un helado, y se vienen, Señor, a escuchar tu palabra. ¿Qué hacen? Amén. ¿Qué necesitan esos muchachos? Aleluya. Pues aquí había uno como esos, como uno de ustedes ahí, diciéndole todos los que están cerca del Señor, se me quita hasta el hambre. Amén. Pero cuando le dijeron, oye, es que alguien tiene algo de comer aquí, como cuando uno va en un avión y le da un patatús a alguien, lo primero que prueba, ¿hay algún médico aquí? ¿Algún enfermero? ¿Algún bombero? ¿Alguien que sepa de primeros auxilios? Eso fue lo que hicieron los discípulos. ¿Alguien tiene algo de comer? Y el niño se acordó y dice, si yo tengo aquí mi merienda, si sirve de algo. Y yo pienso, ¿con qué ojos miraría Jesús a ese muchacho? Aleluya. Le estaba diciendo yo a una jovencita, necesitamos dinero ahora para comprar materiales y nos cambiamos de local. ¿Y sabe qué? Me ofreció su cuenta de ahorros. Le digo, yo puedo dar lo que tengo de ahorros. Gloria a Dios. Yo le digo, bueno, si lo necesitamos los pediremos. Y si Dios te dice que lo recibiremos. Y eso es la jovencita. Y a veces uno tiene y no da. Y le hace cuentas a Dios. Cuando David dijo, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Amén. Qué lindo que hoy podamos tener la actitud de este joven. Señor. No suplía toda la necesidad. No la suplía. ¿Para cuánto alcanzaba eso? Eso se lo penetraba él y Jesús. Pero luego de que eso sale de las manos del muchacho y cae en las manos del Creador, entonces otra historia se cuenta en la Biblia. Y el muchacho dio lo que tenía y lo dio con alegría. Dios podía haber fabricado pan en el cielo y haberlo hecho caer, ¿verdad? Eso fue lo que hizo en el desierto con Israel. Pero Dios mandó buscar a alguien por ahí
que trajera algo. Y el milagro ocurrió porque alguien dio algo. Quizá tú seas el instrumento a través del cual Dios va a hacer un milagro. Jesús no necesitaba esos panes. Jesús podía haber hecho un milagro. Había hecho venir codornices como en el desierto y maná del cielo, y comieron todos y fueron felices. No utilizó eso. Esperó que alguien viniera y entregara lo que tenía. Y qué lindo poder ser ese instrumento. Y tomó esos panes y ¿sabe qué? Los bendijo. Amén. ¿Y sabe qué hizo? No se quedó con ellos, se los devolvió a la multitud. Miren, hermanos, uno a veces piensa, uy, se lo voy a dar a Dios y ahora me quedé. Y el Señor diciendo, espérate que te lo voy a devolver. Eso es lo que hace Dios. Cuando nosotros le entregamos a Dios una ofrenda, Él no se queda con ella. Él la devuelve. Porque Él no necesita dinero. Él quiere probar el corazón. ¿Cómo estamos dando? Eso es lo que Él quiere saber. ¿Tengo hijos agradecidos o no los tengo? ¿Tengo hijos sensibles a mi palabra y a la necesidad? ¿O pasan del tema? Yo estaba hablando con alguien y decía, hermano, es que vivir de la caridad de la gente es muy duro. Yo decía, yo no vivo de la caridad de la gente, yo vivo porque Dios me sostiene. Yo he tenido iglesias donde no diezman todos los que vienen, pero Dios no necesita el diezmo de los que están aquí para sostenerme a mí. Dios tiene gente allá afuera que me ha sostenido a mí y nunca han venido a la iglesia. Así que no hagan cuentas. No hagan cuentas. Porque Dios tiene sus reservas. Dios tiene sus reservas para sus siervos. Y Jesús tomó esos 5 panecitos y esos 2 pececitos. Oiga, no eran ni peces, eran pececillos. Todo en su lugar. Y lo bendice. Y lo da. Pero el milagro no está en que comieron todos. Solamente recogieron los pedazos que sobraron para que no se perdiera nada. Porque cuando el Señor bendice, espera que nosotros sepamos administrar su bendición. Amén. ¿Cuánto estás dispuesto tú a sacrificar por el Señor? Pero ya no hablemos de dinero, hablemos del corazón. Amén. Hablemos de tu servicio a Él. Hablemos de tu compromiso por la obra. Porque no solamente dar una ofrenda, hablemos del evangelismo. Hablemos de la oración. Hablemos del ayuno. ¿Cuánto estás dispuesto a entregar tú por el Señor? Por su causa. Hablemos de ir a pie si es posible al culto. Amén. Si es indispensable, a pie al culto. Porque no importa, me voy al culto a pie. ¿Cuánto estás dispuesto? Te aseguro que después de que tú traigas lo que tengas, tu vida, tus pensamientos, tu corazón, el Señor hará un milagro con eso. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Te lo aseguro en el nombre de Jesús. Sobraron 12 cestas de pedazos. 12 cestas. Y comieron más de 5,000. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al que yo sirvo. Ese es el Dios que yo predico.
Ese es el Dios que quiere bendecir tu alacena y tu canasta familiar. Ese es el Dios que quiere enseñarte que es el dueño de todas las cosas. Vamos a estar en pie. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 4. Dios le dice a su profeta: apártate de aquí a Elías, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Eso fue lo que hizo Dios. Pero llegó un momento en que ese arroyo se secó. Y usted dirá: hermano, ¿y lo dejó? No. El verso 8 dice: vino luego palabra de Jehová a él diciendo: vete, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo hizo Dios para que ahora llegara otra boca más? Es una viuda, tiene un crío. ¿Y cuál es la situación económica de ella? Él le pide agua y ella va, pues agua. Hombre, estamos en sequía en esa época, pero agua tenía. Y cuando va 2 pasos más adelante dice: oye, y si tienes pan, te lo agradezco. Y ella levanta la voz y hace un juramento: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, no necesitaba más, no iba a hacer un sancocho, no iba a hacer algo, necesitaba 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Y usted dirá: ¿y a esa viuda le mandó Dios que sustente al profeta? Es que Dios no pensó solamente en el profeta, Dios pensó en la viuda también y en el hijo de la viuda. Si el profeta no va, a la viuda le seguiría escaseando, pero por amor a él se lo mandó a ella, para que a través de él ella también pudiera comer. Y tú dirás: hermano, pero es que mis hijos, y yo te digo, Dios te ha dado una orden ya, que de tu escasez puedas ver la mano poderosa de Dios. Gloria a Dios. Dios ya lo tiene todo planeado. Dios ya lo tiene listo, todo lo tiene listo, la abundancia, todo. Elías le dijo a aquella mujer: no tengas temor, ven y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pero lo que la viuda no sabía era que su hijo también se iba a morir. Y el profeta se tiende sobre el muchacho
y Dios lo resucita. ¿Y sabe qué dice la mujer al final de todo esto? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vamos a orar. Yo no sé cuál sea tu necesidad hoy, pero Dios no está buscando ricos. Dios está buscando pobres. Dios está buscando necesitados. Dios está buscando enfermos. Dios no está buscando a alguien que le sobre. Dios está buscando a alguien que le falte para Él darle, no para quitarle, sino para Él darle. Porque mientras otros están dándote soluciones, como búscate la vida, Dios ya tiene planeado tu futuro. Dios te ha dado la orden para que no escasee en tu casa ni la harina ni el aceite. No va a escasear. Qué bueno que hoy alguien pobre diga: yo soy pobre como aquellos y necesito a Dios en mi vida. Yo no tengo, Señor, me hace falta. No le pidas a alguien que no te puede dar. Pídele al que tiene para darte. Pídele al reino de los tesoros celestiales. Pídele al Señor de gloria. Él será tu sustento. Es un día especial. Hoy marcará en tu vida un antes y un después. No tengas temor. Puedes decir: sí, usted predica muy bonito, pero la realidad mía es otra. No tengas temor, créele al Señor. Créele al Señor, créele a Jesús. Habrá alguien más que quiera venir. Habrá alguien más que quiera decirle al Maestro: Señor, en mi casa hay escasez de ti. En mi casa falta tu presencia, Dios. Aleluya, aleluya. He venido como aquella multitud caminando, Señor, para que nos des tu palabra.